Feliz encuentro en el día de hoy. Hoy vamos a trabajar un tema maravilloso. Un sábado con María José no cae nada mal, y más cuando hay temas tan interesantes como el que vamos a trabajar en el día de hoy. Hoy vamos a trabajar la segunda parte. Ustedes, mis consentidos, lo pidieron y yo con muchísimo cariño estoy aquí como una servidora para darle todo lo que es el alcance acerca del TDAH. ¿Y qué vamos a trabajar en el día de hoy? La segunda parte de la impulsividad en el TDAH. Y aquí quien les está hablando, María José Suárez, psicopedagoga y terapeuta emocional, quien les estará dando herramientas potenciadoras para este tema. Y tenemos una invitada de categoría, como siempre, en todos los lives conmigo. Tenemos a Carolina Reyes. A Carolina Reyes es una neuróloga que es especialista en el TDAH. Así que prepárense la población del TDAH porque tenemos una especialista. Y hay algo importante que ella nos va a dar el impacto de conocer acerca más del TDAH, que por qué motivo se da la impulsividad y de qué manera nosotros podemos llegar a darnos cuenta de que no es asertivo mantenernos en ese encaje. Ante todo, bueno, quisiera saber de dónde se están conectando. Aquí tenemos a Marta Pérez, tenemos a Miusica, tenemos a Fabiola, tenemos tanta gente bonita. Yo voy a colocar aquí la segunda parte. Ok, voy a colocar aquí, segunda parte de donde se conectan, gente bonita. Salazar también se ha unido a este live maravilloso y yo voy a colocar aquí la segunda parte de la impulsividad en el TDAH. Bueno, aquí vamos a ponerlo, vamos a fijar este tema en el día de hoy. Y bueno, aquí ya tenemos a mi invitada, tenemos a Carolina Reyes que se ha unido. ¿Y dónde más? Aquí tenemos a Salazar desde Yaracuy, Venezuela, tenemos a Yurbi Graciela, tenemos a Marta Pérez desde Argentina, a Andrea, y saludos a Venezuela, Colombia, a España, a Portugal, a Chile, a tanta gente que viene siguiéndonos, y a Argentina, Colombia, gente tan bonita que día tras día toca la ventanita de un live con María José y nos da los aportes. Acuérdense de algo importante: los lives tienen invitados especiales, pero los aportes de sus preguntas hacen maravilloso el alcance de todo el contenido. Por tanto, empiecen a preguntar, que Carolina está allí pendiente. Bueno, y yo ni más ni más voy a esperar y voy a invitar a Carolina. Saludos a Flor. Ok, me voy a buscar aquí a Carolina para que se una en la comunidad. Mujer maravillosa que nos va a hablar del TDAH. Recuerden, es especialista en la materia, por tanto, el alcance va a ser extraordinario. Si nos fuimos a una segunda parte, es porque el tema realmente amerita una premisa importante. Hola Carolina, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes en el día de hoy? Hola, hola mi querida amiga, felicidades por este espacio tan bonito. Yo la sigo todos los días porque realmente que con María José se aprende de una forma agradable, divertida, sencilla, ¿verdad? O sea, que a todos nos llega. Y más con muchas tardes, muy buenas tardes a todos los que nos están acompañando en este momento con este tema que me fascina. Y a los niños TDAH los amo y su impulsividad la adoro. Bueno, fíjate que hay algo que tenemos muy similar, que es esa parte de que esta población es una población que realmente tiene tanto alcance positivo, y nosotros tenemos que aferrarnos a estas características tan determinantes de ellos. Una de ellas es ser creativo, ser espontáneo. ¿Qué otra cosa nos podrías decir de esta población tan bonita? ¿Qué características positivas tienen ellos? Tienen muchísimas. Sí, bueno, mis queridos papás, los niños con trastornos de atención con hiperactividad tienen generalmente alto nivel intelectual, son brillantes, son creativos, son amistosos, son el alma de la fiesta, usted se ríe con ellos, son impulsivos, no esperan que usted los mande cuando ya está haciendo la actividad, son, Exacto. ¿verdad? Que son gente Exacto. súper agradable. En todas partes hacen amigos. Y lo más importante, que nosotras estamos siempre preocupadas por su rendimiento académico, y resulta que ellos son más que su tarea. Ellos son buena gente, ellos son amables,
Ellos son brillantes, aman en exceso, ellos te abrazan y te tumban. ¿Verdad que Es en mi cierto. consulta llegan niños, hola doctora, y me abrazan y me tumban? Mira, y ese es el abrazo más rico que recibo yo y que te recargan. Entonces, Exacto. en toda mi experiencia como neuropediatra, aprendí no a cambiarlos a ellos, sino a hablarles a ustedes, papá, a enseñarlos a ustedes a trabajar a sus hijos, porque nosotros queremos niños perfectos, pero tenemos que trabajar con los niños que tenemos, porque nadie es perfecto, y darle las Exacto. herramientas para que ellos funcionen, porque recuerden que esto es una condición del neurodesarrollo. Se debe a trastornos neurobiológicos y que ni porque utilicemos el regaño en Venezuela es María José, tradúceme ya, regañar es gritar, Es llamarle la llamar atención, buscar la la manera, atención. sí, buscar Ah, la no, manera de ni que reprenderlos. usted lo haga de la manera que si usted no lo hace con cariño y con amor y no modifica conducta, ese niño no va a evolucionar bien. Ya, Y hoy así, vamos a hablar de algo importante, que es la impulsividad, que muchas veces los exacto. papás vienen mortificados porque quieren que el bebé se quede sentado. No, señor, yo no puedo hacer eso. ¿Verdad, mi querida María José? Eso no se logra con ningún medicamento. No se logra con ningún medicamento, pero sí hay que estar consciente de algo. Nosotros tenemos que tener la paciencia, la tolerancia, son ingredientes muy importantes, porque Él vino a este mundo a enseñarnos algo que nosotros a veces no sabemos, que es la creatividad y la espontaneidad, que es lo que lo más los caracteriza, porque es muy difícil encontrar a una niña, a un niño, a un adulto que tenga TDAH que no nos sorprenda con algo que sea creativo y espontáneo. Por tanto, hay cosas que nosotros realmente descalificamos de ellos, pero tienen cosas tan positivas que no nos damos cuenta que nos cuesta a nosotros alcanzarlo. Y está muy claro que es un trastorno que afecta el área de atención, de concentración, pero sin embargo, nosotros lo primero que tenemos que hacer antes de reprender es focalizarlo. Y focalizarlo como yo lo focalizo, como tú mismo lo has manifestado, por medio de palabras asertivas, siendo cariñosa, llevándolo a un contexto en donde él pueda entender, porque también hay otro detalle. Si yo hablo y pidiendo muchas cosas, él nunca No me va a entender. Y, lo va a resu hacer. y resulta ser que ese es el primer ataque de la impulsividad al que lo guía. Quiere pedirle todo al mismo tiempo y él se quedó en la última palabra y no entendió nada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo reprimo a un niño o una niña con TDAH, empiezan a canalizarse una cantidad de conductas que es el rechazo hacia la persona que lo está guiando, el rechazo al contexto, por lo menos el contexto educativo es un rechazo que ellos tienen muy grande. ¿Por qué? Porque les ponen etiquetas, etiquetas de que él es el que no entiende, él es el que se ríe, él es el que se mueve. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si nosotros guiamos este aprendizaje como debe ser con las adaptaciones curriculares, sería lo más adecuado, ¿ok? Ahora, al nosotros evaluar, Carolina, a un niño o a una niña, ¿qué prueba en específico tú aplicas para canalizar o para medir la impulsividad? Bueno, inicialmente hacemos la exploración, la historia clínica. Con eso estás dirigiendo al papá, estás observando al papá, te está dando la información que necesita y estás evaluando al niño, cómo se comporta en el niño. Las consultas neuropediátricas y las consultas de psicopedagogía y psicología generalmente las hacemos en ambientes agradables donde el niño pueda dibujar, recortar, levantarse, pararse y nosotros podamos observar eso. Y una vez que verificamos la impulsividad, la hiperactividad, el déficit de la atención, los neuropediatras utilizamos el manual de enfermedades mentales, el DSM-5, Uh -huh. el CIE-10, que nos dan unos ítems, 12 ítems, y el niño tiene que tener 6 para poder diagnosticarlo como impulsivo. También se aplican las escalas de Connor que están dirigidas a los padres y a las escuelas y al cuidador. Y entonces, a través de eso, tenemos una visión amplia del funcionamiento del niño. Porque para nosotros poder decir que un niño tiene un trastorno de atención con hiperactividad, esta hiperactividad debe presentarse, esa impulsividad, en más de 3 áreas de su Ok, funcionamiento. Por ejemplo, mis queridos papás, hay niños que se portan excelente en la escuela y se portan mal en casa.
La mamá Ok. dice que no le hace caso, no le obedece, se pone de aquí para allá, grita. Entonces allí hay falta de límites. O hay niños que son excelentes en la casa y se portan mal en la escuela. ¿Entiendes? El niño que es impulsivo siempre, es un niño que no se mantiene sentado, es un niño que habla mucho, no espera la pregunta cuando ya da la respuesta, no, se para a sacar punta, quiere ir al baño, quiere tomar agua, esa es la impulsividad, no da la respuesta correcta. Entonces, hay varios, la evaluación es eminentemente clínica, no hay un laboratorio. Y a nivel funcional, existen varios estudios muy lindos. Por ejemplo, se ha demostrado a través del electroencefalograma que hay modificaciones en ciertos ritmos cerebrales en los niños con trastorno de atención e hiperactividad. Hay otro estudio que se llama, que es muy lindo, se llaman los potenciales cognitivos, donde se mide la atención del niño. Entonces hay ciertas ondas que cuantifican la atención, entonces esas van a estar prolongadas. Entonces, esos son medios funcionales. Y hay también una resonancia funcional, claro, esos son estudios científicos, de experimentación, donde si se le hace a estos niños, hay ciertas áreas, más que todo en el área frontal, que es donde está la afectación, hay menos irrigación de esta área. O sea que ahorita se cuenta con muchas técnicas para diagnosticar de forma clínica, electroencefalográfica y de laboratorio. No hay laboratorio vía sangre, no, pero sí hay pruebas funcionales que identifican el trastorno de atención con hiperactividad. Ok, fíjense lo importante de lo que nos has dicho, Carolina, cómo puede haber una multiplicidad de formas para evaluar este trastorno. Hay algo importante que yo quiero destacar aquí, que es que estos chicos o estas niñas funcionan muy bien con lo que se llama la psicología conductual. ¿Por qué? Porque se le marca un patrón, un parámetro específico donde hay definitivamente una conducta que quiero alcanzar en ellos y esto va como unos pasos. De hecho, las rutinas para ellos son esenciales y básicas y por tanto la psicología conductual es valiosísima. Ahora, hay aquí una pregunta que nos hace Juliet Beth, que es, buenas tardes, necesito saber cómo puedo modificar conducta aquí en casa. Es fácil, pero él en la calle no me hace caso, solo al papá. ¿Ok? ¿Podrías Bueno, decir algo, Carolina? Y claro, después yo diría sí, algo. claro. Yo siempre en mis pacienticos con trastorno de atención y hiperactividad, lo primero es la educación familiar. Y es allí donde cómo los papás van a dar la orden, cómo van a pedirle al niño que funcione. Está la intervención de la psicoterapia conductual, las modificaciones de conducta. Siempre las modificaciones se hacen en casa, no afuera, porque siempre les digo que se corrige en privado y se alaba en público. No espere, usted tiene que preparar a ese niño si va a ir a la iglesia, por ejemplo. La iglesia es una situación, yo soy católica, pero la iglesia, los cultos, eso no son unos buenos lugares para un niño con TDAH porque se distrae. Exacto. Entonces, además de que se va a distraer él, va a molestar a la mamá, al que está al frente, al que está al lado. Entonces las mamás se lo miran a los ojos, vamos a ir a la iglesia, te vas a sentar, te le llevan los colores, le llevan una página, o sea que Exacto. nosotras somos las adultas, nosotros somos los que tenemos que manejar. Eso de que le hace caso al papá y no le hace caso a mami es una falta de autoridad materna. Y mami le está delegando la autoridad a papi, no. Allí los dos tienen que ver, o sea, tienen que ponerse de acuerdo y los dos corregir al mismo tiempo y lo que diga uno, eso se mantiene. Aun cuando esté equivocado posteriormente, mami, no, eso no se hace así, vamos a hacer esto. Pero tienen que estar en consenso, porque siempre cuando Ujú. le hace caso a uno, puede ser que ese uno le pone más carácter con maltrato, ¿verdad? O Claro. puede ser que ese uno sabe llegarle al niño y le sabe dar la orden. Entonces tenemos que formarnos. ¿Qué es modificación de conducta? Con refuerzo positivo. Es que usted al momento que el niño se portó mal, usted lo mira a los ojos, hijo, ¿por qué tú hiciste eso? Y él te va a decir
algo totalmente distinto a lo que tú te imaginas. Entonces usted le dice, no, eso se hace así, así y así. Y corregiste inmediatamente como si usted fuera la gerente de una fábrica y le está hablando a un empleado. Cuando usted es gerente de una fábrica, usted habla con cariño, con respeto y como, mire, usted se equivocó en esto. Y hay, bueno, aquí en Venezuela son 2 amonestaciones para luego votarlo. Entonces lo Exacto. amonesta la primera vez, entonces dígale cómo se hace. Luego vuelve a modificar y después ya usted dice, hijo, si no vas a hacer esto, entonces restringimos algo que a él le guste, o sea, pero que sienta la consecuencia de sus acciones desde el amor. Y no porque mami es mala ni porque papi es malo, sino porque eso es lo que se debe hacer. Me explico, nuestros hijos deben funcionar bien porque ellos entiendan que eso es lo correcto y no porque le vamos a dar premios ni porque lo vamos a castigar porque Exactamente. así estamos formando adultos emocionalmente sanos. Y más que todos los niños con TDAH que los regañamos tanto. Cuidado, que botaste el jugo. Cuidado, que no copiaste. Cuidado, no bañaste. No bañaste. Ven a comer. Vamos al jugo. Ay. Entonces ellos quedan como las computadoras, dando vueltas y no ejecutan ninguna acción. Entonces los Sí, papás que me están escuchando, una opción por vez. Hijo, recoge los zapatos. Gracias. Acomoda la cama. Gracias. Muy específico, muy específico. Porque si le dan más de 2 órdenes, no va a funcionar. Y en la parte académica, que bueno, ahí es especialista mi querida amiga que la adoro, María José, una tarea por vez. sí, Y halaguen que se puso a hacer la tarea y que hizo aunque sea 5 líneas. No van a corregir, mira que lo hiciste mal, vamos a... Si para él es un lío sentarse a hacer la tarea, al usted corregir de esa manera tiene un refuerzo negativo, ¿no? Hijo, qué lindo, qué bueno lo hicimos. Ahora vamos a tratar de hacerlo más bonito. Así se hace, ¿verdad, María José? Esas son exactamente. técnicas que nos vamos entrenando día a día, nos hacen a nosotros mejores personas, personas ustedes tienen que preguntar cuál es la forma más amorosa como puedo corregir a mi hijo. Nos hacemos más empáticos, más humildes, más sencillos y siempre esperando que, como les digo, no traten de cambiar a su hijo porque su hijo no va a cambiar. El trastorno de atención con hiperactividad se mantiene por siempre. Pero Exacto. sí podemos crear un adulto, un niño feliz, un adolescente con herramientas y un adulto emocionalmente sano. Exactamente. Y fíjate que uno de los detalles como especialista en la terapia conductual es que es el esquema más viable en el caso del TDAH. Primero, porque existe un patrón muy específico y segundo, que esta falla puede ocurrir porque hay un lenguaje que no está asociado en ninguna de las dos partes por igual. Entonces, ¿qué pasa? Es como yo le digo a los padres. Primero, el que habla mucho, el niño no lo entiende. Tiene que ser Exacto. como tal cual como tú lo dijiste, muy clara. Báñate, terminaste de bañarte, muy específico. Y algo muy importante es, nosotros al trabajar con el TDAH, muchas veces explotamos por la impulsividad que nos da, porque no sabemos drenarlo. Mientras más te desesperas, el niño menos entiende. Si tú trabajas en la vertiente de tener una tranquilidad y un equilibrio, el niño te va a hacer más caso. Mientras menos le grites, más caso te va a hacer. ¿Qué pasa con el ritmo neurológico en estas personitas? Se exacerba de una manera que empiezan ellos a querer saltar, querer reírse. Y muchas veces pensamos que se están burlando, pero es que simplemente esa es la manera de canalizar de ellos la ansiedad. Entonces tenemos que darnos cuenta que si se nos está escapando estas herramientas, tenemos que solicitar apoyo, sobre todo en la parte conductual, porque es muy necesario en estos niños ponerle patrones muy específicos, porque él necesita entender y él tiene la necesidad de entender. El problema es que nosotros lo desbordamos de tal manera con cualquier cantidad de estímulos verbales que él no logra entender. Ahora, ¿qué pasa? De repente, yo a un niño le tengo una palabra en específico que le digo, hey, él ya sabe que hay algo que no está haciendo bien. Entonces son claves que se van manejando. Claro. Aquí saluda a todos los que se han conectado. Aquí Muscat nos dice, me gustaría realizar los exámenes a mi hijo, pero ella también hace otra observación. Pero si a medida que este niño ha crecido, ha cambiado para bien su conducta, entonces es posible que sufra de hiperactividad. No entendí. Esa pregunta está bien interesante. A todos los papás que están conectados, pregúntenos, aprovechen. Este, ve,
el trastorno de atención con hiperactividad se modifica en el tiempo. Primero, hay varios niveles. Hay el leve, que el niño se mueve pero acata órdenes. El moderado, hay mayor inquietud. Y el severo no hace caso, se mueve, se sube, se cae, no puede copiar. O sea, es una incapacidad para hacer la acción. Generalmente, Katiuska, la hiperactividad predomina de los 6 a los 9 años, generalmente, y comienza a disminuir a partir de los 9 años, predominando la impulsividad y el déficit atencional. Y en los adolescentes, por su inmadurez del lóbulo frontal, predomina más el déficit de la atención. Hijo, ¿qué examen tienes, tienes mañana matemática? ¿Qué? ¿Qué te dijeron en el liceo? Ah, y predomina la impulsividad, que usted le da una sugerencia y responden de forma inadecuada. Pero en la medida que el cerebro madura, empieza a controlar sus impulsos y eso es lo importante del diagnóstico temprano, que usted enseña a sus hijos a respirar hondo, a pensar antes de hablar, a hacer sus actividades, ellos mismos autorregularse. Si ellos necesitan pararse, bueno, párese, pero se vuelve a sentar a hacer la tarea. Déjelo que vaya al baño, pero vuelve si usted permite, porque si usted permite que él se regule y vuelva, ya usted ganó la batalla. Pero esa es la evolución del TDAH hacia la mejoría. Ahora, si es un TDAH severo, usted no le da terapia conductual, no le dan tratamiento médico, la evolución desafortunadamente es hacia divorcio, no culminan una carrera universitaria, se mudan de trabajo, de pareja, incluso el consumo de drogas y alcohol. Entonces, por eso es importante diagnosticar, tratar y acompañar a estos niños desde temprana edad. Exacto. Fíjate que aquí tenemos también otra pregunta de Julibet, 1988. Totalmente cierto. Papá le habla fuerte y directo. Tal vez me vea diferente al papá. Aquí tenemos a Fundallada que dice, wow, soy adulto mayor con TDAH y mi mamá era muy sabia. Me decía las cosas que estaban exponiendo a la doctora. Ahora, Qué yo bonito. quisiera plantearte una situación. Imagínate que una persona con TDAH manifiesta espontáneamente una impulsividad, aparece una impulsividad por un estímulo, por cualquier cosa, y resulta que él tiene un trabajo conductual que se ha ido y sigue apareciendo la impulsividad. Para nosotros poder regular esta impulsividad, es necesario llegar a la medicación. Bueno, yo generalmente trato de no medicar, escuchen papás que están allí. Yo agoto todas las herramientas. Generalmente medico a los niños con TDAH moderado o severo, que no son capaces, que tienen problemas escolares y trastornos de conducta. Nada más por impulsividad yo no lo trato. Ahora, si la ¿Ok? impulsividad se va acompañada, porque impulsividad, ¿qué es impulsividad? Que se pare, que se siente, que hable mucho, que dé respuestas inadecuadas, que no, esa es la impulsividad. Ahora, cuando la impulsividad va acompañada de trastornos de conducta, o sea, que usted hable y el niño le responda con un grito, que tire, o sea, conductas disruptivas, allí sí ese niño tiene criterios clínicos para utilizar la medicación, que a nivel mundial están aceptadas el metilfenidato, la atomoxetina y la anfetamina. Ok, fíjense la importancia de esto. La impulsividad tenemos que saberla cómo verla, desde qué preámbulo verla. Agotar toda la instancia de utilizar cualquier cantidad de herramientas. ¿Por qué? Porque son medicamentos que son muy específicos, son bastante importantes para el organismo y nosotros si podemos evitar, por tanto, tenemos que nosotros darnos cuenta que si somos las guías, papá, mamá o los hermanos o los tíos, nosotros tenemos que formarnos también en el trastorno. ¿Por qué? Porque yo puedo evitar, si yo sé que él se va a desbordar porque él necesita correr, porque él necesita, bueno, yo tengo herramientas para potenciarlo. Ahora, ¿qué pasa? Si estas conductas de comportamiento se exacerban de tal manera donde ya se pone un poco violento o hay un desbordamiento en la conducta, lanza objetos, hay conductas disruptivas, pudiéramos llegar a la medicación.
Claro, ya esos son criterios clínicos para iniciar medicación. Y la medicación depende de cada Ok. paciente, depende de cuál es la característica que predomina en el niño. Sí, Aquí, porque fíjate que hay algo que yo quería, aquí hay una pregunta, pero yo quería hablarte un poquito de esto. Hay padres que, como cualquier padre puede ocurrir, ¿no? Que no les gusta la medicación, pero ¿qué ocurre? Requiere el niño la medicación porque ya está inclusive lastimándose o lastimando el contexto porque claro, no logra regularse. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué le puedes recomendar tú a estos padres para que entiendan que la medicación tiene un un proceso? efecto, Sí, claro, con porque ¿qué gusto. pasa? Cuando de repente existen medicaciones que los hacen dormir, debe estar desajustada. Cuando de repente está en un proceso de adaptación, ¿qué les puede manifestar a estos padres? Porque existen padres que tienen tanta inquietud en cuanto a la medicación que agarran y le quitan el medicamento y dicen, no sirvió, ya. Entonces, Exacto. qué les puedes decir de eso y cuáles son las consecuencias de retirar un medicamento así a la ligera? Me encanta esa pregunta. Escuchen, papá. ¿Cuántos de aquí, de los que están allí, pongan su manito, son asmáticos, son hipertensos, son diabéticos, sufren de migraña? Eh, Levanten las manitos, por favor, para que sea una conversación sabrosa. Muchos de nosotros tenemos unas patologías asociadas y necesitamos medicación. Y no Exacto. la vamos a dejar de tomar. Si usted es hipertenso y necesita la medicación para bajar su tensión arterial, su presión, usted la va a tomar. La broma es que el tratamiento de los TDAH, del autismo, está estigmatizado. Está como que mi hijo está loco, va a crear dependencia, va a ser adicto, se va a volver loco. No, no, se va a volver drogadicto, nada de eso. Esto la medicación está indicada porque en su niño hay tres sustancias en el cerebro que están alteradas. Una son la serotonina, que no le permite atender. Otra es la dopamina, que no le permite regularse. Y otra es la noradrenalina, que es la que está encargada de la impulsividad, de que responda así. Entonces, estos medicamentos regulan esta sustancia, el tiempo puede ser 1 o 2 años, depende de la evolución de cada niño y depende de la madurez y de la evolución de los padres. Si los padres hacen una dieta adecuada, ¿por qué? Porque los azúcares producen hiperactividad. Entonces, si usted hace una dieta adecuada, hay un niño que usted lo mete a deportes para que drene la serotonina, lo inicia en trabajos manuales, constructivos, manualidades, en pintura, en arte, donde está drenando, ese niño no va a necesitar medicación. Si lo lleva con María José para su Ujú. terapia conductual, si lo lleva con su psicólogo o su neuropsicólogo para que haga cómo está funcionando su corteza prefrontal, cómo están sus niveles de atención, de concentración. Ese niño va a evolucionar bien y ese niño no va a necesitar medicación. Y si la necesita es por poco tiempo. Pero todo depende de nosotros, de los papás. Los papás somos los responsables y nuestros hijos son nuestros espejos. Si nosotros nos empoderamos de nuestro hijo, hay muchos papás que el niño inicialmente llega, bueno, pues caminando de aquí para allá y los papás se empoderan del diagnóstico. Ese niño evoluciona buenísimo. Exactamente. Ese niño evoluciona, ¿verdad que sí? Exacto. Ahora, si el papá se queda en negación, no, el niño come de todo, porque todos somos lo que comemos, por eso su doctorita está gordita, porque no ha podido eliminar los azúcares ni las harinas. Todos somos lo que comemos. Entonces, si usted le da una dieta sana, si usted lo mete en un deporte, si usted está en tratamiento psicológico, en tratamiento conductual, rara vez se llega a la medicación. Ahora, si es un niño con tratamiento con TDAH moderado severo, que usted ha hecho todo esto y realmente el niño no puede concentrarse, por favor, colóquele la medicación, que eso le va a dar una tranquilidad a ese niño, porque ¿qué hacen los medicamentos? Quitan los ruidos cerebrales. Imagínense ustedes ahorita que están en cada ciudad hay una plaza ruidosa, ¿verdad? Allá donde tú estás, María José, ¿cuál es la plaza más, más, La Plaza de la República es la que tiene más ruido. ajá,
estamos en la Plaza Garibaldi o estamos aquí, tenemos la Plaza Bolívar, en Lima tenemos Miraflores, o sea, si estamos en un lugar ruidoso, ¿ustedes pueden leer allí? No, No, ustedes no pueden, ustedes pueden concentrarse con mucho ruido externo, no. no, Ustedes pueden funcionar si tienen un tremendo problema dentro de su cabecita, que los van a sacar de su casa, que no tienen dinero, que el niño está enfermo. ¿Ustedes pueden concentrarse? No. no, Bueno, no, así claro. funciona el cerebro de un niño TDAH. Está sumamente bombardeado de... Entonces, cuando usted le hace su dieta, quita todos los estimulantes, lo pone en un deporte, le enseña terapia de meditación, de yoga, de dibujar. Ahorita estoy usando el arte terapia, que son los mandalas, y me ha ido espectacular. Le Exactamente. enseña a respirar, le enseña a autorregularse, y si aún así necesita, dele su medicación, no va a pasar nada. El neurólogo tiene que ir de la dosis más baja y de la mano con los papás. Yo siempre le digo a mis papás, me escribe diario a través de WhatsApp. Mi WhatsApp siempre está full y me lo trae a la semana para ver cómo vamos evolucionando, porque cada niño es Es totalmente diferente. distinto. Y como dijo María José, es verdad, hay niños que con dosis muy bajitas están muy somnolientos, hay que esperar, no puede Exacto. subir. Y hay niños que con dosis muy altas están todavía intranquilos, ese medicamento no les sirve. Entonces allí uno va, de acuerdo a la pericia del médico y a la evolución del paciente, eligiendo el mejor medicamento para ese niño. Exacto, y una de las cosas también es buscar especialistas que sean en la materia del TDAH, que le pueda brindar una información global, porque aquí hay unos ejes que tú manejaste que son muy importantes, que es la parte psicológica, la parte psicopedagógica, la parte neurológica y la parte nutricional. Todas tienen un conjunto importante, porque imagínate que yo estoy aplicando una terapia conductual, pero el niño está comiendo un chocolate Un o se está chocolate. tomando o se está tomando una Coca-Cola. Entonces, ¿qué pasa con esto? Se desbordan los niveles de azúcar y eso es un caos total, en donde, ¿qué ocurre? La falla no viene del niño, la falla viene del adulto que lo acondicionó a tomar ese tipo de sustancias. ¿Qué pasa también? Yo también hablo con los padres porque a veces es muy difícil que un niño no pueda consumir algún azúcar. ¿Qué ocurre? Bueno, vas para una fiesta, agarras un poquito de Coca-Cola, le echas un poco de agua y él comparte esa actividad, pero no lo puedes hacer recurrente o en muy pocas Claro, ocasiones, porque claro. yo Es tampoco, ocasional, claro, porque yo no puedo, ocasional, pero no diario. exacto, porque yo no puedo tampoco aislarlo de una realidad, pero si yo Exacto. voy a un cumpleaños y veo que él agarra unos pepitos, agarra unas galletas, agarra un pan, toma una Coca-Cola, ya ahí se desbordó el niño y yo tengo que controlarlo. Hay algo, el gluten es contaminante para una persona con TDAH. Eso está determinado. Entonces, ¿qué ocurre también en la discusión del gluten? Es que no tiene gluten, pero está muy acelerado. Tenemos que evaluar cuál es la parte de los hidratos de carbono que también vienen a representar el gluten. Ahora, aquí Julie Beth 1988 nos dice, ahora comprendo, es cierto, me pasa que me desbordo y pierdo la paciencia y recién ha tenido muchas fallas a nivel escolar por la misma impulsividad. Trato de ayudarle, pero creo que me faltan herramientas. Aquí había otra pregunta, ya te voy a decir cuál es. Fundación Yada dice, la medicación crea adicción, hay que tomarlos toda la vida. Bueno, eso fue lo que le respondí, leí esa pregunta. Ujú. No crea adicción y no hay que tomarla toda la vida, como le estoy diciendo. El TDAH se modifica en el tiempo y depende de cada paciente. Por ejemplo, yo tengo un papá, maravilloso, hizo un video. El señor tiene 35 años, es un TDAH severo y me dijo, es doctor, él tiene tres profesiones y es militar. Y me decía, doctora, mi mamá, ¿qué hacía? Mi mamá no, en ese tiempo no se sabía que era TDAH, hace 30 años nosotros no manejábamos estos temas, ¿verdad? No manejamos la Claro que dieta, no. las terapias. Entonces, ¿qué hacían? Lo metía en deporte, o sea, lo cansaba. Y me decía, y yo siempre andaba angustiado, andaba colapsado. Y resulta que él entra en la academia militar y afortunadamente, bueno, tuvo un evento que lo llevó
a consultar con el neurólogo. El neurólogo le diagnosticó el TDAH severo y le colocó tratamiento. Y dice el joven, mi vida cambió. Yo soy Ok, dos personas, una con tratamiento y otra sin tratamiento. Y se lo dije a mi mamá. Y a mi mamá le habían dicho que yo necesitaba un tratamiento, pero mi mamá decía que yo no estaba loco. Yo no estaba loco, doctora, pero mi cerebro ahora me permite tomarme un café tranquilo, hacer ok, una sola actividad a la vez, estar el aquí y el ahora. El niño TDAH no está en el aquí y el ahora, está disperso. Es como si usted está haciendo, están aquí con nosotras, pero están pendientes, tengo que ir a buscar esto, tengo que hacer lo otro, y tengo. Entonces ni estás aquí, ni estás en el presente, ni estás... Así es el niño TDAH. Entonces nosotras les vamos a enseñar herramientas desde lo más suave, lo más amoroso, lo más como ahorita hay una palabra que dice como lo más ambiental, es lo más ecológico posible, lo más amoroso, hasta llegar a la medicación. Y si se amerita, bueno, se coloca. ¿Por cuánto tiempo? exacto. No sé, depende del tiempo que diga el nené y cómo evoluciona el bebé. Ok, aquí tenemos a Leslie Clement que dice, a veces en casa se me hace difícil, ya que muchas veces el padre o la madre tienen TDAH, ya que es hereditario. Entonces, fíjense, si es un componente importante tomar en consideración que el TDAH es hereditario. Ahora, la Fundación Yaha dice, ¿qué técnicas se pueden aplicar para que se concentre y terminen las cosas? Fíjate, las técnicas para que se concentren definitivamente tienen que ser, primero, disciplinarlo en rutina. Otra de las cosas es utilizar, por lo menos, buscar diferencias, buscar cosas también que estén aunadas a los intereses de él. Por lo menos, se ha utilizado en las terapias que yo he aplicado el confeccionar el macramé. Y el macramé implica mucha concentración, pero al mismo tiempo relaja mucho esta población. Es una actividad que puede ser sugerencia. Otra es, por ejemplo, hacer la sopa de letras, otra es pintar de acuerdo a un estímulo. Hay muchísimas y algo, la creación de lo que son los instrumentos sensoriales, muy importante para la atención y la concentración. Por ejemplo, hacer las garrafas o las botellas de la calma, pelotas antiestrés. Esa parte de la interacción que muy bien lo dijo Carolina, la parte artística, es algo muy importante que los concentra, los afianza. Entonces, por ejemplo, tenemos que ver también la potencialidad del niño para afianzarnos de que él la actividad la haga con bastante interés. Y algo importante, enfocarte en mantenerle una terapia que sea guiada por un especialista en donde se le manejan las normas y los límites. Y en la casa también, ¿cómo se llama la señora que nos hizo la pregunta? Este, ¿La hereditaria o esta que herramientas para la concentración? herramienta. Ajá, Fundación Yaja. otra cosa que le voy a sugerir, desde lo más simple a lo más complejo. Primero, un ambiente agradable, lejos de distractores. Colóquese a hacer la tarea en un escritorio limpio, sin televisor, sin radio, sin celular. A una hora donde el niño no tenga sueño, no tenga hambre. Le recomiendo primero iniciar una actividad agradable, un juego, un dibujo. Ok, ahora explíquele, vamos a hacer la tarea, pero si le ponen 20 cuentas, no va a hacer las 20 cuentas. Haga 4 cuentas, lo deja que se pare, y eso se llama fraccionar las actividades escolares. Y usted va haciendo un reforzamiento positivo. Y ahora, ¿cómo se mejora esa atención? Con todas las estrategias que le dijo mi amiga, a través del dibujo, sopla de letra, los legos, construcción de legos, pero en ambientes tranquilos, agradables. Porque he visto que en mi consulta siempre pregunto, ¿cómo es el ambiente donde está el niño? Bueno, él siempre está con el celular, está prendido el televisor y al lado tenemos también y a veces usa la tablet. Imagínense cómo, María José, cómo está el cerebro de ese muchacho. En serio. Entonces, no, señora, un estímulo a la vez, un estímulo a la vez. Si está dibujando, es a dibujar nada más. Eso es lo que se llama aquí y el ahora. No, y hay algo importante que tenemos que tomar en consideración, porque los dispositivos electrónicos, cualquiera que sea, tienen que ser supervisados. Sí, Y algo sí, sí. importante, hay ahorita unos programas que son de antiestrés, se pueden utilizar, pero nosotros tenemos que saber cuál es el contenido que él va a manejar y que sea de provecho para él a nivel neurológico. Aquí Euge nos dice, tengo un niño con TEA y TDAH, la medicación le produce dolor de cabeza.
Ah, eso es verdad, eso es cierto. Una de las contraindicaciones es que produce migraña. Allí hay que suspenderla y hablar con su neuropediatra, si es verdad. Y puede producir, dependiendo del medicamento que esté usando, pero sí puede producir migraña, ciertamente. Ok, aquí Yulisbeth nos dice que tengo el mismo temor de darle la medicación a mi hijo. Bueno, no se la dé. Si usted tiene miedo, no puede actuar. Mira, hay dos formas de actuar, Yoliver, desde el miedo y desde el amor. El miedo está acompañado de la ignorancia del problema, o sea, de desconocimiento. El desconocimiento nos produce miedo. Cuando uno no sabe qué va a pasar, uno se llena de miedo. Pero cuando usted busca información valiosa, valiosa, de parte de su médico, usted se tiene que llevar bien con su médico, con su psicopedagogo, con su terapista, y le dice, ve, mi hijo va a recibir esto, ¿cuáles son los efectos colaterales? ¿Cuánto tiempo se lo voy a dar? ¿Por qué se lo voy a dar? ¿Y qué debo estar pendiente? Y usted se siente acompañada de su médico, porque su médico se formó para atender a su hijo y por supuesto le va a dar la mejor de su ciencia. Entonces no va a pasar nada. Que le caiga mal, bueno, se suspende, pero siempre se inicia a muy baja dosis, de manera de que si nos va a producir un efecto colateral como náuseas, vómitos, taquicardia, somnolencia, lo va a producir a la dosis más baja y ahí mismo se suspende. Exacto. Y una de las cosas es el mito de que la medicación es algo que lo va a volver adicto, el mito No, también no, no. de que esos son simplemente mitos en donde Sí, nosotros tenemos que evaluar. Yo, por ejemplo, yo les pongo un ejemplo claro, es si una persona tiene diabetes, tiene que tomar una medicación o tiene que claro. colocarse insulina. ¿Qué pasaría si él no toma o no se coloca la insulina? Va a haber un boom que no les va a permitir estar mejor o sentirse conforme. Entonces tenemos que darnos el tiempo de entender que la medicación es un proceso y que la medicación no es para toda la vida, siempre y cuando nosotros cuidemos que todos los otros enfoques, la alimentación, lo que es las terapias, sea recurrente, porque ¿qué es lo que yo por lo menos visualizo en el país a donde vivo ahora, que es en Portugal? Que hay la terapia, pero las loncheras son un desastre. No, ¿Por qué? Porque entonces tienen... no haces nada. entonces, ¿qué pasa? El especialista no logra muchas cosas porque el niño trae un yogur con muchísimo azúcar, trae uvas, Sí, sí. trae una galletita de chocolate. Entonces es pérdida, pérdida más pérdida. ¿Y qué ocurre? El niño está medicado y los padres dicen, es que yo no sé qué pasa. Lo que yo no sé qué pasa es que igualmente él tiene que recibir una dieta. Y algo muy importante, el gluten no es algo necesario para el cuerpo. Por tanto, nosotros podemos sustituirlo por otras cosas, frutas que tengan bajo nivel de azúcar, manzana, pera, y evidenciar que las otras, que por lo menos la piña, el níspero, la, la papaya, esos tienen demasiado azúcar. Yo no puedo darle ese tipo de cosas. Lamentablemente hay cosas que tenemos que restringir y hay otras cosas que podemos darle. Entonces, Sí, apropiémonos a algo. Que el niño no pueda comer, por ejemplo, patilla porque tiene demasiado azúcar. Entonces busquemos compensarlo con otra. Le damos fresa. Ah, él no puede comer uvas, tiene muchísimo azúcar. Yo tengo que comer guayaba. Entonces tengo que buscar qué cosas me pueden sustituir a otras. Ahora, hay algo importante que has mencionado, los ambientes y la disciplina. Yo pienso que si yo estoy en una casa, como tú dijiste, hay un perro que ladra, pero hay un televisor prendido todo el día, de repente la mamá está eufórica o alguien en la familia está eufórico, el niño no puede de ninguna manera sentirse tranquilo y de repente puede ser impulsivo porque es como tú dices, tiene este ruido constantemente en la cabeza, más el ruido externo. ¿Cómo podemos nosotros, de qué manera, cuáles son las herramientas que tú nos puedes decir o sugerencias a los padres para que atenúen la impulsividad de estos niños por culpa del ambiente? este, uno tiene que, bueno, hay lo que se llama la estimulación neurosensorial. Empieza desde los colores de la casa. Les recomiendo que sean espacios limpios. ¿Quién en un espacio limpio, uno en un espacio limpio está ordenado, con colores claros, sin música estridente,
que papi y mami le hablen en un tono de voz agradable siempre. Si corrige, lo va a hacer como un especialista, que le hagan rutinas, que le pueden hacer en su lugar si tienen espacios muy pequeños. Por ejemplo, vamos a hablar dependiendo de los grupos etarios, ¿vale? El Ok, TDAH está presente a partir de los 5 años de edad, que lo podemos diagnosticar de los 6 años. Pero si son niños menores de 7 años, en su casa, si es pequeña, haga diferentes espacios. Un espacio de Lego, un espacio de pintura, un espacio de lectura. Entonces, cuando usted lo cambia, su cerebro se modifica la dinámica cerebral y cree que está en otro lugar. exactamente. O, ¿verdad que sí? Claro. Entonces, mantenerlo ocupado, pero no con la tablet. Porque si usted le pone la tablet, son estímulos que da frecuencia, vibración, sonido y color. Entonces, eso es como que estuviera consumiendo heroína. Y él que es TDAH y le vamos a dar esos impulsos, cuando usted le quita la tablet del teléfono, se va a convertir en Hall. Porque muchas veces los papás Exactamente. le damos el Muy celular cierto. para que se queden tranquilos un ratico. Pero un ratico es que ellos no saben de límite y entonces cuando usted se lo quita se convierte en hall. No, tampoco estamos ayudando. Entonces eso, un ambiente tranquilo, un baño con agua tibia, que disfrute su baño, enséñelo a disfrutar su baño, que juegue con tierra. Ustedes no saben los beneficios que hay en jugar con tierra, en jugar con agua, en caminar descalzos en la grama. Eso estimula receptores neurosensoriales que producen sustancias agradables en el cuerpo y le dan tranquilidad al niño. Por eso cuando ustedes se bañan en la playa, ¿cómo quedan? Totalmente Relajado. relajadas. Claro, porque el agua de sal estimula ciertas terminales nerviosas y producen paz, producen tranquilidad. Entonces ustedes por cualquier motivo tienen que tratar de que su niño esté relajado, con normas, como dice María José, normas claras, precisa, detallada, sin perder la calma, sin gritos, sin llanto y sin drama. Porque las mamás a veces nos ponemos dramáticas e historiadoras. Tampoco se convierta en una historiadora. Porque tú ayer rompiste esta... No, ese es un refuerzo negativo. Usted está reforzando que vuelva a hacer eso. No. Hijo, hoy nos vamos a portar bien en la escuela, vas a copiar, vas a hacer esto y vamos a hacer esto después. Ay, qué bien, copiaste hasta la mitad, copió hasta la mitad, maravilloso. Mañana vamos a tratar de copiar otro poquito. Y también quiero hablar a los docentes, porque aquí en Venezuela muchas veces hay, no copió y le escriben en el cuaderno, no copió, no terminó, no, no, esos son refuerzos negativos. Si para él es difícil copiar y lo va Exacto. a reforzar de forma negativa, no lo va a hacer, le va a bajar el autoestima. Es como un niño que sea, que no tenga brazos y usted lo obligue a copiar. ¿Va a copiar? No, no va a copiar, ni que le peguen, ni que lo griten, ni que le haga nada. Así es el niño TDAH. Si el niño está desconcentrado, no está atento, no está motivado, no va a copiar. No le pegue, no lo regañe, no lo grite, no le insulte, más bien ayúdelo. Ve, hijo, esto se hace así. Y para eso están los terapeutas, para enseñar a los papis y a los niños a trabajar esta parte. Exacto. Y una de las cosas también que es elemental es darnos cuenta de que no podemos sancionarlo, no podemos sancionarlo. Y una de las cosas que yo he observado en muchos pacientes es que utilizan el ir de la casa a la escuela para darle la cantidad de estímulos que no son apropiados. No quiero malas Sí, calificaciones, no quiero una nota, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Ahora, si hablamos de otra manera más constructiva, hoy vamos a ir a un lugar, seguramente la profesora te tiene una sorpresa, hoy va a ser un día especial, alguno de tus compañeros va a querer compartir contigo, aprovecha esa oportunidad, porque ¿qué pasa? A veces queremos prepararlo para lo académico y no lo preparamos para la vida. Y eso es entonces correcto. ¿qué pasa? El niño, queremos que él, por ejemplo, sepa sumar, sepa restar, pero el niño no se sabe subir un cierre o no sabe hacer las trenzas de los zapatos. Tenemos que darnos cuenta, padres, que hay que formar para la vida. Ahora tenemos aquí a Cifuentes que nos dice, y adolescentes aún sin diagnóstico. Ah, ese es otro temazo, como diría mi Carlos Fraga. Carlos Fraga es un psicoterapeuta venezolano muy famoso, periodista. Ese es otro temazo. Muchas veces, no una, muchísimas veces papás que están allí, esos 15 papás que gracias por acompañarnos. Miren, papá, ahí me llegan niños con baja autoestima, con intento de suicidio,
con trastornos depresivos y son trastornos de atención y hiperactividad no diagnosticados. Y entonces están en el liceo con las exigencias escolares de un liceo, con las exigencias de unos papás dictatoriales, hiperexigentes, y él no le da y no entiende por qué no puede copiar, por qué no se puede aprender las cosas rápido, porque realmente sí estudia y cuando va a presentar se le olvida, o cuando está estudiando no fija la información, porque el niño tiene que estar atento, motivado y sano. Entonces él dice, estoy haciendo el esfuerzo, mamá cree que no sirvo, el profesor cree que no sirvo y yo creo que no sirvo. ¿Qué va a salir de allí? Una depresión o un suicidio o un consumo de drogas, ¿verdad? Entonces es importante hacer el diagnóstico en los adolescentes, en los masculinos. Es más frecuente el diagnóstico de TDAH tipo hiperactivo impulsivo, que se mueven de aquí para allá. Y en las niñas es más frecuente el tipo inatento, que viven en la luna. Son esas niñas, hija, ¿te hiciste esto? Ah, ¿qué? O sea, que viven, bueno, pues en otro planeta. Entonces eso también el TDAH no nada más es hiperactividad, también es inatención. Exacto, y hay una de las cosas que yo quiero destacar con esta población de adolescentes, que dejamos rodar y dejamos rodar cosas que no nos parecen que están bien, porque bueno, no, porque es que él es flojo, porque él definitivamente es un distraído y él tiene una necesidad que lo lleva a excluirse, lo llega a darse cuenta de que yo, bueno, yo tengo que sobrevivir con una comunidad y entonces empieza a ponerme también desafiante y empiezo a tener desbordamientos de conducta que son disruptivas y bueno, no me doy cuenta y de repente le pego a un compañero, de repente lancé un pupitre y él no tiene el manejo. Padres, es importante estar pendiente de estos niños. ¿Por qué? Porque definitivamente cuando ya pasan a otra escala, como lo habías dicho tú, Carolina, de que ya no consiguen controlarse, ellos van a buscar la manera porque el ruido sigue y el no entenderlo también. ¿Por qué? Porque todo un contexto en contra de él. Entonces tenemos que buscar la manera de darnos cuenta de por qué mi hijo tiene este comportamiento. El déficit de atención, así tenga impulsividad, es desatento. ¿Por qué? Porque una de las fallas es la atención y la concentración y darnos cuenta por qué hay fallas, porque de repente yo lo veo de una manera y no actúo. Hay que actuar, ¿por qué? Porque los adolescentes primero es una etapa sumamente complicada también. Delicada. Porque primero hay una parte de las hormonas que se exacerban y ellos quieren saber muchas cosas. ¿Qué ocurre si yo agarro y le digo, ya vas a empezar con tus cosas, ya vas a empezar con esto? Y mira, ¿y por qué tú haces esto? ¿Por qué no lo orientas y le dices claramente, ve al baño, que es el lugar que lo tiene que ir a hacer cosas, y explicarle claramente por qué tiene bigote, por qué habla diferente y por qué se siente tan activo? Porque también ese es el otro detalle. Las hormonas lo exaltan y él quiere moverse más, él quiere mantenerse más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darnos cuenta de que primero no es un niño. Segundo, nosotros como adultos tenemos que guiar el proceso y darnos cuenta si estamos madre o padre, cuál es el género del niño. Porque yo como mamá no puedo dirigir totalmente una conducta de sexualidad actuar otra persona. Entonces es necesario la parte de estar atento y de ver que hay algo que no está funcionando bien, buscar la evaluación de psiquiatría, psicología y de neurología. Es sumamente necesario. Ahora, Carolina, ¿tú podrías explicarnos la importancia de darnos cuenta que es una etapa tan difícil y que los padres tienen que comprometerse de que ya va a pasar a otra etapa, que es la adultez, y él no puede estar desbordado? Él tiene que tener momentos de claridad, momentos para poder entender y prepararse para la vida. Claro. Tú dijiste ahorita algo muy lindo. Nos ocupamos de la parte académica y nos olvidamos de la vida. ¿Qué tienen que formar ustedes, papá? Para que el adolescente funcione bien, ustedes tienen que trabajar antes de los 12 años de edad, porque el adolescente va a hacer un rechazo a toda la autoridad. Todo lo que usted dice no es, pero no lo tomen personal. Todo lo que usted dice no es. La moda no es, o también las redes sociales nos desbordan. Esa es otra cosa, que nosotros no estamos preparados para esa velocidad. Entonces, ¿qué necesita el adolescente con TDAH? Primero, todo adolescente necesita que lo escuchen, validen o no.
ay, qué locura, pero ¿por qué tú dices eso? Eso no es así. Pero ¿por qué no estudias? Exactamente. Escucha qué le está pasando. Quiero hacer una pregunta y si hay alguno de Maturín, le regalo la consulta. ¿Ustedes saben el color preferido de su hijo adolescente? ¿Ustedes saben cuál es la canción preferida de su hijo? ¿Saben cuál es el sueño de su hijo adolescente? Pregúntense eso, hablen con ellos. Hijo, ¿qué color te gusta? ¿Qué ropa te gustaría, cómo te gustaría ser en un futuro? Eso es estar aquí y el ahora, porque déjenme decirle un secreto. Ustedes voltean y ya el nene de 3 años no está, vuelven a voltear y no está el de 5 años, voltean y tienen uno de 12, voltean, tienen uno de 18 y después el de 25 y no lo ven más. Y entonces, si Exactamente. usted no trabaja ahorita, el de 25 se va a tener 10, 20 mujeres, no va a terminar un trabajo, no va a terminar una actividad académica, va a tener problemas para controlar su parte económica y resulta que nosotros no tuvimos las herramientas, no fuimos lo suficiente valientes para buscar ayuda y apoyar a nuestros hijos. Exactamente. Y fíjate que hablando del tema que es de la impulsividad del TDAH, hay algo que a mí me llama la atención. Muchas veces, como especialista, nosotros enfocamos a qué pasó para que ocurriera la impulsividad, cuál fue el estímulo. Hay diferentes factores que conllevan la impulsividad. Por lo menos la parte genética tiene algo que ver con la impulsividad. Ahora, ¿qué otros factores pueden determinar una impulsividad en Bueno, un niño con TDAH? sí, eso depende de la edad. El trastorno de atención con hiperactividad se debe a un trastorno genético, también a madres con consumo de alcohol, a prematuridad, a ingesta de ciertos medicamentos durante el embarazo o un embarazo altamente sufrido, donde la mamá tuvo mucha depresión. Eso ya se ha evaluado. Pero el mayor aporte es de origen genético. Entonces, ellos tienen en su cerebrito una sustancia disminuida y esas sustancias están en el lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal es el que ejecuta las acciones, el que le dice a ustedes que están viéndome, gracias por verme, voy a escuchar a esta doctora, voy a escuchar a María José, después de aquí voy a hacer comida, voy a hacer esto. Eso lo hace el lóbulo frontal. Estos niños tienen una inmadurez del lóbulo frontal, entonces tienen problemas para ejecutar las acciones, para terminar las tareas, para planificar, para corregir y en el adolescente la madurez del lóbulo frontal en adolescentes normales termina a los 18 años, 18, 19 años. Imagínense un niño con TDAH que además de que ya está inmaduro tampoco tiene esta sustancia. Por supuesto va a estar impulsivo. ¿Y qué desencadena la impulsividad? Cualquier estímulo, porque ellos responden de manera exagerada a un estímulo pequeño. Vean, por ejemplo, ustedes le dicen, no puedes salir hoy, hijo, porque mañana póngase el domingo. No puedes salir hoy domingo porque mañana es lunes y tienes actividades. Pero bueno, ¿por qué no voy a salir si todo el mundo va a salir? ¿Y qué hacemos nosotros? Respondemos con un grito también, ¿verdad? Porque sentimos que están violando nuestra autoridad. Pero si antes usted colocó la regla y le dijo, hijo, los domingos no se sale porque el lunes tenemos actividad temprano, ya él no les va a pedir permiso el domingo y si les pide va a aceptar su negativa. Entonces ustedes tienen que, ¿cuál sería la palabra, María José? Como adelantarse a lo que ya sabemos que va a suceder. Sí, nosotros Vamos a tenemos que anticipar todo lo si que... parece la palabra correcta. Si van a ir, por ejemplo, si van a ir a otro es el berrinche que hacen por un juguete, por un helado. Antes, hijo, vamos a ir al centro comercial, pero no tengo dinero en este momento para comprarte un helado o un juguete, algo. Ya el cerebro recibió esa información. Cuando haga el berrinche, acuérdate que te dije que no tenía dinero para comprarte el helado. Es diferente la acción a que se tiren en el piso y entonces grita ellos, gritamos nosotros, ¿quién aprende? Nadie. Por eso les Exactamente. digo que se enseña en la casa y los adultos somos nosotros y les voy a decir algo muy doloroso. Nuestros hijos son nuestros espejos. Si usted es gritón, su hijo va a ser gritón. Si usted es agresivo, su niño va a ser agresivo. Si usted es depresivo, su niño es su espejo. Hay un libro maravilloso de una psicóloga que se llama María Gabriela Chávez que dice, mi hijo, mi espejo. Y entonces habla
sobre los hijos maestros y cómo lo que nos está molestando en ellos lo tenemos nosotros. O sea, al mejorar nosotros, ser unas personas más empáticas, más tranquilas, más centradas, con más información, vamos a tener unos niños mejores portados, más sanos emocionalmente, porque lo que queremos no es que aprendan, es que sean emocionalmente sanos. Si ellos son emocionalmente sanos, van a estar atentos, motivados y van a aprender rapidito. Exactamente. Fíjate que aquí hay una pregunta que nos está haciendo Sifón, Sifontes Ángela, que dice, ¿será muy tarde que su hijo tiene 16 años para un diagnóstico? No, mi corazón, el día más oportuno es hoy. Si tu niño tiene hiperactividad, impulsividad, hiperactividad es que se mueve de aquí para allá, no se mantiene en un sitio. Impulsividad, se para a bañarse, a lavarse las manos, no te deja hablar, dar respuestas, es desatento, no termina las actividades escolares. Eso es un TDAH. Usted vaya con su psicólogo, vaya con su neurólogo y dependiendo del nivel de TDAH, se empiezan las intervenciones por psicología, por terapia conductual, por neurología y su niño va a tener una evolución satisfactoria y él va a entender que tiene una condición y le vas a dar herramientas. Yo siempre le digo a mis hijos, aprende cómo funciona tu cuerpo y vas a tener mejores resultados. Por ejemplo, yo nunca estudié, yo nunca amanecí estudiando y estudié medicina y llevo 3 posgrados que me encantan. Jamás pude estudiar después de las 9 de la noche. Mira, ni que me bebiera una jarra de café. Pero sí podía levantarme a las 4 de la mañana, tomarme un café y me aprendía lo que, o sea, ese es mi ritmo de estudio. Entonces usted ya yo sé que yo con 1 hora ya yo me cansé ya. Ya yo sé que tengo que pararme, beber agua, ir al baño. Yo aprendí con mi cuerpito. Entonces enseñen ustedes a sus niños a que estudien 1 hora, descansen, vean televisión. La cuestión es que los enseñen a ser responsables, a terminar la actividad que están haciendo y que Eso se es muy tomen importante. el tiempo que ellos necesiten. Si ellos aprenden a hacer esto ahorita, imagínense, van a ser unos adultos súper eficientes y responsables. Sí, algo importante, ser buenos observadores con nuestros hijos para que nosotros le podamos guiar el proceso. Porque, mira, esta parte que está pasando, podemos alcanzarlo así, vamos a darte espacio de tanto tiempo, pídeme el espacio, porque quería manifestar aquí, que era la parte de lo que en muchos estudios se habla de lo que es el omega y el magnesio para el TDAH. ¿Podrías explicarnos la importancia que tienen estas dos sustancias como oxigenadores del cerebro de una persona con TDAH? Bueno, este, el magnesio se utiliza más que todo para mejorar el sueño y mejora la atención. Y el omega 3 se utiliza para la madurez cerebral, y mejora los ritmos cerebrales. Pero en el TDAH, eh, eh, estas son sustancias naturales que no van a comprometer el funcionamiento del niño y que van acompañadas de una serie de normas. Pero lo que realmente es efectivo es darle lo que le falta. Por ejemplo, dependiendo si es hiperactivo, se utiliza el metilfenidato. Si es inatento, se usa la tomoxetina. Si es mixto, se utilizan las anfetaminas. ¿Me explico? Que estas son, Ajá. hay que darle lo que a lo que a ese cerebrito le hace falta. Pero el magnesio lo podemos usar todas. De hecho, es recomendable en las noches, les va a aumentar a ustedes, mis queridas mamás, les va a mejorar el sueño y la atención en el día. Y el omega 3 le va a mejorar su salud cardiovascular, su circulación cerebral. Y entonces, por supuesto, vas a estar más sano, más atento y más concentrado. Ok, ahora esa parte de las sustancias es importante y eso también tiene que ver mucho con la parte de lo que es la alimentación. La alimentación tiene que también tener estos componentes a nivel de vitaminas, a nivel de cosas que brinden energía al cerebro y que lo puedan oxigenar mejor. Ahora existe el detalle
dadas jornadas escolares extensivas, en donde el niño pasa miles y miles de horas y se empiezan a presentar, por lo menos si él entró a las 8 de la mañana, ya a las 12 del mediodía, él está cansado, tiene una cantidad de conductas y empieza a ser impulsivas. Me quiero ir, pero no lo manifiesto, sino que estoy cansado, no quiero estar más acá, me siento encerrado y todo esto. El déficit cognitivo muchas veces no permite que ellos actúen bien en las actividades. ¿Qué recomiendas o qué opinas de las jornadas escolares? Totalmente de acuerdo contigo. Los niños deberían de tener por lo menos 6 horas de actividades académicas. 8 horas es mucho. ¿Por qué? Porque este es un cerebro que lo tienen que dejar descansar. Por ejemplo, si está hasta las 12, que almuerce porque hay otros países donde entran a las 9 de la mañana y salen a las 3 de la tarde, ¿verdad? Ajá, pero sácalo a descansar, no lo vas a sacar para meterlo en tareas dirigidas, porque una cuestión es estimulación y otra cuestión es estrés e hiperexcitación cerebral. Son dos cosas totalmente distintas. Un niño estimulado es el niño aquel que quiere hacer las cosas porque le gustan, ¿vale? Dibujar, quiero ir a la escuela porque están mis amigos, voy porque me encanta la maestra. Voy porque eso es un niño motivado, igual nosotras. Si nosotras tenemos un ambiente de trabajo agradable, nosotras vamos a querer ir. Si tenemos un jefe que nos da órdenes claras, precisas, concisas, que nos corrige desde el amor, nos corrige con respeto, nos da pautas de trabajo, nos felicita cuando vamos bien, nosotros vamos a quedarnos allí. Pero si tenemos un jefe que no nos dice qué quiere que hagamos, que nos grita, no, allí no vamos a estar. Y si después del trabajo a usted le toca ir a hacer como si sale, ponte que entres a las 7 a trabajar, sales a las 6 de la tarde, vas a hacer mercado, luego vas a hacer otras actividades, llegas a las 9 de la noche, allí ese cerebro no aprendió nada, igualito el nené. El niño necesita un periodo para que la información se asiente. El niño necesita 4 horas para que un tema se fije, pero no 4 horas continuas. Una hora, Exactamente. descansa, luego el otro día se vuelve a reforzar eso, en lo primero se va a mantener el 20% de la información, que es la curva del olvido. En la segunda el 40, en la tercera el 80, en la cuarta su niño va a sacar la máxima nota en las actividades escolares. Pero Exactamente. necesita un tiempo para que eso se ejecute. Pero si lo mete en danza, en fútbol, en baile, en pintura, en actividades académicas, va con María José y luego va con... No, es un niño Exacto. agotado, irritado, que no va a rendir en nada. Tú tienes toda la razón. No, y una de las cosas que yo veo es el hablarle de estar en la escuela de repente si no hace adaptaciones se hace más pesada para él. Y algo importante, nosotros tenemos que exigir como padres que existan las adaptaciones. Porque ¿qué ocurre para un niño con TDAH que tiene un pizarrón lleno de letras? No Es, copia, no copia. no copia, primero es un trauma, segundo es algo que me desencadena ansiedad. Y tercero, no entiendo, no veo y lo que voy a hacer es focalizarme en algo importante. Yo recuerdo, no me acuerdo qué fecha fue en específico, que yo monté un video de un niño que tenía TDAH y tenía una prueba de matemática larguísima y él cuando la vio se quedó sorprendido y él lo único que hacía su mente era ver cómo los números se podían convertir en muñecos. Ay, sí, yo Entonces, vi bellísimo ese video, sí, sí entonces, es verdad. qué pasa con esto? Esto pasa en los niños con TDAH. ¿Y qué ocurre? Es que él nunca va a entender, nunca va a aprender. No es que nunca va a aprender, él aprende a su ritmo y hay algo como se lo digo a los padres. Yo le digo, camina, él sintió que le hablaron, camina, ella movió la boca, camina, ella dijo algo. Y en la cuarta, seguramente él ya dijo, sí, voy a caminar. Tenemos que Sí, sí, manejarnos el ritmo de ellos. de Ahora, procesamiento de información, sí es sí, verdad. ahora hay algo importante que yo quiero que lo sepan. Por ejemplo, nosotros podemos hablar del TDAH con una comorbilidad, que sería una de las clasificaciones del TDAH. Hablamos de comorbilidad cuando existe el TDAH con otro trastorno. Por ejemplo, TDAH con autismo o TDAH con Trastorno un trastorno del aprendizaje desafiante. escolar, Exacto, TDAH y trastornos de ansiedad, TDAH, insomnio, exacto. eso es cierto.
Mira, Ahora antes que, que se me olvide, disculpa que te interrumpa, eso de adaptación curricular es muy importante, papá, que creo que mañana vas a hablar con María Ortega, ¿no? no, ya hablé Que, con María Ortega, ay, hay un live que ella se montó. Mari es espectacular, mi amiga, en adaptaciones curriculares. A estos niños con TDAH hay que ponerle actividades escolares cortas, evaluaciones orales y en el cálculo con poco contenido, porque ellos son brillantes, simplemente que cuando ven volumen no funciona. Pero si usted le pregunta si usted le explica, y son más visuales, si usted le Exacto, explica qué es la fotosíntesis, con una hojita, el sol verde y esto, él se lo va a aprender. Pero si usted le dice que escriba el proceso de fotosíntesis, no lo va a escribir. Pero si usted le dice exacto, explícalo, lo va a hacer brillante, porque ellos tienen una labia, ellos son muy verbales, muy artistas. exacto. Ahora fíjense en lo siguiente, como como lo estaba diciendo Carolina. Las adaptaciones curriculares es algo esencial que tiene que tener un niño con TDAH. Nosotros como padres, si sabemos que el ritmo de aprendizaje es diferente y que hay que ajustar algunas cosas, nosotros tenemos que exigir a los A la profesores que lo escuela. hagan. Aquí hay una cosa importante y sobre todo, por ejemplo, si mi hijo tiene un diagnóstico del TDAH, mostrar la realidad del TDAH y que el especialista se involucre también en este proceso. También hay lo que se llaman las figuras del tutor, que también ayudan en esto, pero el tutor no es como se maneja de que es el que le hace la tarea. El tutor No, es el que guía el no, proceso. exacto. Aquí tenemos a Julibet 88, dice, es lo que pasa con mi pequeño. La maestra llena la pizarra y su boleta del primer laxo, un total fracaso, porque el docente no supo cómo evaluar de acuerdo a su condición. Fíjense, si yo no ajusto y hay algo importante, yo le grito y él no responde, entonces no estoy haciendo bien el trabajo. Yo escribo demasiado y él no copia, no estoy haciendo bien el trabajo. Exacto, exacto. Hay que hacer un insight así. Por ejemplo, si él me va a ayudar a hacer una torta y yo no le digo que tiene que bater lento, él va a salpicar todo. Entonces, no logré el objetivo. Tenemos que estar claros de que él necesita pautas claras y actividades que sean cortas, pero que lleguen a focalizarlo. Hay algo necesario que se habla en el TDAH, que es el foco. Buscar el foco de su atención y de eso es que nos vamos a encajar a que la próxima clase sea efectiva y positiva. Porque, ¿qué pasa? Si yo como maestra lleno todo el pizarrón, yo no copio nada, o vamos a poner el caso que fue un milagro, copió una línea. La próxima clase, él ya va a venir predispuesto, que va a venir otra pizarra fastidiosa, que no la va a copiar, que no lo quiere, y se va a negar. Y se van a empezar a acumular conductas disruptivas donde él va a tirar el cuaderno, en donde él va a decir que no, y ya es un niño problema. No es un niño problema, es un niño que requiere adaptaciones. Ahora, una de las cosas que se ha hablado y muchísimas veces es de la parte neurológica, de la parte deportiva a nivel neurológica, del impacto que causa el deporte y las actividades. ¿Qué pasa este niño todo el día metido allí en la escuela y sale unas tareas dirigidas porque la mamá dice que él tiene que aprender a leer porque sí, o la persona que lo está formando nos habla de esto? El deporte, ¿cuál es la incidencia de la fortaleza del deporte en el TDAH? Maravillosa. Mira, yo he tenido una evolución espectacular. Escúchame, papá. Tengo un nenecito que no hacía nada, pero nada. Estaba en tercer grado, reciente. Y la mami lo metió en fútbol. Igualito como dice María José. Salía de la escuela a las 12 y a las 2 entraba a las tareas dirigidas hasta las 5. Llegaba cansado. Y entonces la mamá, yo le dije, pero vamos a hacer algo que a él le gusta. Y lo metió en fútbol. El fútbol que hizo mejoró su motricidad gruesa, mejor se sentía bien con él mismo, estaba más motivado. Y la motivación era, hijo, copia rápido para poder mañana ir al fútbol temprano. Bueno, eso fue un detonante. Tengo otra niña que entró en gimnasia. La gimnasia le ayudó a controlar su cuerpo y a mantenerla atenta en su cuerpo. Bueno, al estar atenta en su cuerpo, mejoró su funcionamiento académico. Otra entró en pintura. Eh, Pintar necesita una concentración, aun cuando es un ejercicio agradable, usted lo está concentrando. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Que esté atento,
motivado y sano. Y con un foco. El foco, ¿cómo lograr el foco? Motivándola, con actividades cortas, como estaba diciendo. Pero el deporte es fundamental en la vida de todo niño. Y una de las cosas también fundamentales es que cuando se pierde el foco, por lo general, estos niños divagan con la Sí, vista. Tenemos que pedirles a ellos, por favor, me puedes observar, creo que no me estás escuchando, pero si yo agarro y le hablo de una manera que no sea asertiva, él va a desistir. Hay algo importante que yo también quería manejarlo entre las experiencias que he tenido. Tuve un caso en donde el joven tomaba una medicación bastante elevada y él le gustaba practicar fútbol y el béisbol y se puso a practicar los dos deportes y él llegó a tomar, creo que de 3 miligramos era a 1 miligramo. Porque el niño sí, ya era, claro. e inclusive yo recuerdo que en el consultorio él le daba al escritorio y sonaba pum, pum, pum. Y después él bajó esa intensidad. Es decir, que es efectivo. Ahora tenemos a Iraima Morillo que nos dice, se pone renuente a copiar en la pizarra, el docente hace las evaluaciones. Ella dijo algo antes de esto. Ella dice que mi hijo le hacen las adaptaciones curriculares en su colegio regular, ¿ok? Qué bueno, Se qué pone bueno. renuente a copiar en la pizarra, la docente hace evaluaciones orales, Exacto. gracias a Dios la docente le gusta trabajar con él y ayuda mucho. Fíjense lo Qué bueno. importante. Un Aquí abrazo para esa docente. ahora tenemos a Julibet 1988, creo que la docente no tiene las herramientas. Voy a pedir la adecuación para él. Yo en casa logro que copie y le explico la clase, pero no sé qué sucede con la docente. Lo Y algo, que pasa, eso que usted dice es verdad. Hay muchas mamás que me dicen, pero él en la escuela no copia, pero conmigo hace todo. Claro, porque en la escuela está solo, frente a un pizarrón. En cambio, con usted, usted está al lado dirigiéndolo y él va a hacer la actividad. Usted está instigando, copia, hijo, termina, vamos, borra, vuelve a escribir. Entonces, hay alguien presente guiando ese cerebro. En cambio, solo no. Es como dejarlo solo en una jungla. ¿Para dónde va a hacer nene? Es distinto que esté solo en la jungla con usted, que usted va a buscar por dónde salir, a que lo deje solo allí sin ninguna referencia. ok, fíjate que Iraima nos dice se siente, pero al rato se dispersa. Y tienes aquí una pregunta directa de Dulce María Kerr que dice, doctora, hable sobre el trastorno del sueño en el TDAH. Sí, sí, ellos pueden, bueno, no nada más el TDAH, sino que todos los niños en la edad escolar pueden presentar insomnio, o sueños intranquilos, están acompañados de terrores nocturnos. Terrores nocturnos es que se paran gritando y no se olvidan no recuerdan lo que soñaron. Pueden hacer incluso sonambulismo. Si hay mayor porcentaje de bruxismo, que es que chillan los dienticos. Si hay mayor trastorno, mayor incidencia de trastornos del sueño en niños con TDAH, entonces hay que utilizar la melatonina, que es una hormona, claro. Se utiliza la higiene de sueño, dormirse temprano, comer a las 6 de la tarde, no comer bebidas dulces después de las 6 de la tarde, no hacer actividades físicas exhaustivas después de las 6 de la tarde, no ponerlo al celular después de las 8 de la noche porque da la luz azul, que la luz azul disminuye la formación de melatonina. Y si presenta estos trastornos de sueño, hay que hacer el electro para ver dónde está la alteración. Pero es cierto, hay mayor incidencia de trastornos de sueño en niños con TDAH. Ok, ahora fíjate, Carolina, llegamos al final. Y yo quisiera que nos dijeras dónde podríamos encontrarte, en qué parte de las redes, no sé si quieres decir algo más. Bueno, primero, muchísimas gracias. Para mí es un honor estar aquí. Y a ti, María José, estoy súper orgullosa de ti. Tu éxito es mi éxito. Es esa Muchísimas forma gracias. tan linda con que transmites esa información, con que humilde, honesta, capaz, asertiva, es divina. Y a todos los papás que están aquí, que tienen su bebé con TDAH, hagan un plan de trabajo. Primero, ámenlo, no lo cambien. Ámenlo, apóyenlo, ayúdenlo a funcionar bien. No hay que cambiar a nadie. Todos los niños son perfectos. Simplemente necesitan herramientas para funcionar, pero tienen que educarse. Pues yo estoy en Venezuela
en Maturín, en Clínica Tierra Santa, cuarto piso, consultorio 16. Y me pueden ubicar en Instagram, Carolina Reyes, piso neuropediatra. Y allí estoy haciendo, María José, varias comunidades de papás, porque mi trabajo, yo entendí a esta edad que el trabajo fundamental es con los papás, no con los niños. Cuando los papás se empoderan de lo que tienen sus hijos y tienen las herramientas, los niños evolucionan bien. Por eso hice una comunidad de TDAH, de autismo, de trastorno del aprendizaje, de epilepsia y de neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque no a todos los papás les interesa todo. Entonces, para que sea un aprendizaje dirigido. Ok. Entonces, síganme en Instagram si les interesa. Bueno, se meten en las comunidades y cuando lleguemos a cierto límite haremos charlas vía Zoom y pueden hacer sus preguntas dirigidas de lo que tienen sus papás. Estás invitada, mi querida María José. Claro que sí. Ahora fíjate, aquí tenemos a Dulce Mariquer que dice, gracias a la mejor neuropediatra del estado Monagas. Tenemos Ay, a qué Sofía bella. Aarón. Uno dice, gracias doctora, excelente, me encantan sus explicaciones. Tenemos a Laura Ciso que dice, soy psicopedagoga con déficit de atención e hiperactividad. Sufrí mucho en la etapa académica y mi consejo, evaluar a todos los niños para determinar temprano las dificultades. Totalmente A de acuerdo. Julibet nos dice, gracias por aclarar mis dudas, excelentes recomendaciones, mil gracias a las dos. Aquí dice Laura Ciso, las felicito, son extraordinarias. ¿Qué más? Julibet, yo quiero estar en esa comunidad. Gracias, dice Sifontes, excelente. Bueno, si pudieras copiarnos allí en donde dice comentar cómo se llama la red social, mientras yo voy cerrando. Bueno, gente bonita, hoy tuvimos un tema maravilloso y sé que van a haber muchos más encuentros con Carolina porque es una mujer con muchísimas herramientas en materia del TDAH. Y recuerden que la impulsividad del TDAH es simplemente comportamientos que derivan de algo que está desajustado, donde el foco se perdió y donde nosotros tenemos que buscar las herramientas valiosas. Recuerda la evaluación, el seguimiento, si requiere de una medicación, es importante dársela. Si podemos evitarla, tenemos que estar conscientes de que el enfoque psicológico es importante, la terapia conductual, la psicopedagógica y sobre todo la alimentación es vital. ¿Por qué? Porque simplemente el TDAH lo que nos está pidiendo es foco, atención y sobre todo mucha paciencia. Paciencia y no es resistencia. Paciencia y saber que tenemos un chico especial que no todo el mundo tiene la oportunidad de tenerlo y ustedes lo tienen. Aquí tenemos a Sheila Ramírez, sus videos son muy buenos y educativos para los padres. Tenemos que más aquí, excelente información, gracias para ambas. Y Marta Pérez que nos dice muchísimas gracias a las dos. Bueno, yo muy encantada, Carolina, de tenerte en el día de hoy, en esta segunda parte. Va a quedar allí fijado para que lo puedan escuchar con más calma. Y bueno, Carolina, muchísimas gracias. Que Dios bendiga todo tu camino y que bueno que sigas aportando tantas cosas lindas a esa comunidad tan maravillosa de la cual eres experta. Bueno, gente bonita, hoy nos conectamos con Carolina Reyes. Hay que seguirla en las redes sociales, allí dejo el enlace. Y bueno, espero que estén muy bien y cualquier duda nos pueden escribir en el enlace que muy claramente se la vamos a contestar. Bueno, un abrazo muy grande para ti, Carolina, y para Gracias. toda la comunidad. Y que bueno que estén muy bien y que pasen un domingo agradable. Muchísimas gracias. Perfecto. Chao. Igual para ustedes. Gracias, María, gracias. Chao.